Hola, ¿qué tal amigos? Soy Enrique Escalante, de Servicio Técnico de MT Thompson. Nos acompaña mi compañero y amigo Enrique Sedas. Y tenemos un gusto por mencionarles que el día de hoy tendremos al ingeniero Pedro Cervantes, que nos acompaña de la empresa Roche France, con el cual vamos a hablar acerca de todas las dudas, los mitos, sugerencias que tenemos a la hora de elegir un aceite de motor, porque como sabemos incluso hasta en los colegas mecánicos hay diferentes opiniones en las cuales cuál es el mejor aceite, sintético, mineral, monogrado, multigrado. Entonces realmente las sugerencias que nos hacen son lo mejor para el motor de nuestro vehículo. Pues bueno, qué mejor que tener un experto en el tema que nos aclare esos puntos. Pero bueno, Pedro, coméntanos cómo estás el día de hoy, cómo te Muy bien, muy encuentras. bien. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación No, no hay y de muchas qué. gracias por este espacio con su amable público. Ok, bueno, para empezar, ¿qué nos cuentas acerca de tu formación? ¿Cuánto tiempo llevas en la empresa? ¿Qué actividades haces? Claro, bien, yo estoy colaborando en este año por 12º año consecutivo en la Ok, empresa. Y bueno, nuestra área denominada ITR, Instituto Tecnológico Roshan, es un ok. área técnica netamente. Ujú. Se encarga justamente de brindar soporte técnico a todos nuestros clientes de las diferentes áreas comerciales. Y por supuesto también toda la literatura que acompaña cuando lanzamos un producto, toda la información Ujú. técnica que se publica en diferentes medios para dar a conocer los atributos, las propiedades y Ok. desde luego las aplicaciones de producto, las generamos nosotros también. Y hoy en día, bueno, a través justamente pues, de los cambios de formato que hoy vivimos, pues Exactamente. estamos participando, generando webinars, Facebook Live y también una serie de podcasts, Ok. hablando siempre de temas asociados a la lubricación y en general al mantenimiento automotriz. Sí, Ok. algo que mencionaba Adrián, eh, que bueno, nosotros nos encontramos en el ramo automotriz y siempre los colegas, los técnicos mecánicos, nos hacen ese tipo de preguntas, ¿no? De, oye, ¿qué va a pasar si mezclo un aceite multigrado con un monogrado o si mezclo una marca con la otra? Digo, creo que durante el podcast te vamos a estar haciendo ese tipo de comentarios porque pues es mejor que sea directamente desde la empresa, por ejemplo, Roche France, Claro. porque pues en el mercado siempre va a haber los mitos, ¿no? De que no, si tú mezclas este aceite con el otro, te va a aguantar 100,000 kilómetros, ¿no? Y pues cuando la verdad es de que pues no funcionan así las cosas. Y bueno, oye Pedro, te iba a hacer un comentario. Tú antes de estar en Roche France, dices que ya cumpliste 12 años, Así es. ¿qué has notado de cambio en el ramo automotriz en un aspecto, por ejemplo, hablando de los aceites, de cuando recién entraste a la empresa y la evolución de 12 años a la fecha? O sea, por ejemplo, ¿tú qué has visto en cambios tecnológicos del aceite? Ok. Definitivamente han ocurrido muchos cambios y siempre un factor ha sido, desde luego, como lo sabemos, el avance tecnológico que ocurre en los motores. Ujú. Hubo un tiempo en que los cambios ocurrían con cierta velocidad, Ujú. pero definitivamente creo que de 10 años hacia acá, con la participación de la electrónica, ha Exacto. sido justamente un factor que ha impulsado y ha revolucionado por mucho este camino, ¿no? de hacer o presentar nuevos modelos en la parte de todos los fabricantes automotrices. Nuevas tecnologías que decía yo involucran la electrónica de manera importante, han Ujú. también favorecido pues que los esfuerzos, la tensión que se requiere del lubricante, las propiedades Exacto. requeridas y por supuesto el ámbito de protección se eleve, y esas demandas, pues en ese mismo camino, ¿no? Los fabricantes de lubricantes automotrices como nosotros estamos trabajando también en presentar pues soluciones para justamente brindar ese nivel de protección requerido a los motores Exacto. de hoy, ¿no? No, y qué mejor que tener a alguien que sepa del tema, porque muchas veces el primo, el amigo del primo, no, 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 es que mejor métele un sintético. No, es que, Exacto. o sea, realmente es eso. O sea, debemos de considerar de quién proviene la información.
y más que nada pues acercarnos con gente que sepa a fondo el tema, ¿no? Pero cuéntanos acerca de Roche France. ¿Es cierto Claro, que sí. significa Rosa hermana de Francisco? ¿Escuché Ese por es ahí? ese O... Sí, sí. Tenemos un colega Bien, qué que, bien. que fue a visitar la planta de ustedes. Y Perfecto. cuando regresa me dice, oye, ¿qué crees? Ya sé qué significa Roche, ¿no? En ese entonces él me platicó, no sé si es una buena fuente, si le tengo que creer o no. Significa Rosa, hermana de Francisco. ¿Qué tan cierto es? Sí, es correcto. ¿Ah, sí? Sí, cuando la empresa nace, son dos socios los que inician el Ok. negocio. El primer socio de origen ucraniano, el segundo socio de origen español. Por las cuestiones de la guerra civil, viene a México y entonces se asocian, Ok. crean la empresa y justamente al momento, ¿verdad?, de elegir el nombre, pues el socio español tiene dos hijos, una niña llamada Rosa, un hombre llamado Francisco, y entonces hacen esa Ese juego de unión, ¿verdad?, palabras. con el inicio de los Ok. nombres de sus hijos y crean el nombre. El socio ucraniano dice, pues sí me agrada, suena diferente, pues vámonos, ¿no? Se crea la Ok. empresa. Luego ocurre que el socio español pues decide que va a regresar a España y entonces pues hace el acuerdo necesario para dejarle el negocio a nuestro fundador, ¿sí? Ok. Y ya él, viendo que la marca ha comenzado a posicionarse, pues decide dejar justamente el nombre, continuar con él. Y bueno, sí, ese es el origen justamente Ok, entonces del es una nombre. empresa 100% mexicana. 100% mexicana, hoy con la tercera generación Ok. de la familia Platonov, continuando en la dirección. Correcto. ¿Y tienen alguna planta productora, oficinas? ¿Dónde están localizados ustedes? Sí, una planta de manufactura se encuentra en Actopan, Hidalgo. Ah, Ahí ok. está, por supuesto, todas las áreas de manufactura de productos. Un lugar de almacén en Cedros para efecto de hacer eficiente la logística. Ok. Y las oficinas corporativas en Vallejo. Ok. Sí. Tú estás ahí en Vallejo. En Vallejo, sí. Ok. Y ahí digamos que está el área de planeación, la dirección general, por supuesto, y las áreas comerciales de ventas. Ok, oye Pedro, ¿y la empresa más o menos nunca ha tenido otro nombre? No, ¿Ha siempre habido cambios sido, ajá, significantes en la empresa? No. Siempre ha mantenido su Sí, mismo nombre. sí ha mantenido su mismo nombre en todo este trayecto de comercial. Y recientemente se está viendo justamente en la tarea de diversificar actividades, de buscar generar una subsidiaria probablemente. Ok, Ujú, y tengo otra pregunta. claro. ¿Roche France empezó fabricando lubricantes específicamente de motor? Porque sabemos que hoy en día hay una gama muy completa de productos Roche France. Así es. Ya después nos aclaras más o menos cuáles son. Con gusto. Pero, ¿cómo nació? ¿Cuál fue el primer producto que puso en el mercado Roche France? Ok, de hecho la empresa nace produciendo grasas y aditivos. Ok, Ok. Sí, entonces son los primeros productos que se manufacturan y que por supuesto se genera presencia en el mercado. Posteriormente, y justo en el camino que tú señalabas, Enrique, de la evolución natural en el campo de los motores, pues los directivos ven la oportunidad pues también evidentemente de desarrollar aceites de motor. Hoy en día, ¿verdad? Si hablamos del mantenimiento automotriz, pues estaríamos hablando de que el aceite de motor es quizá el actor principal, ¿no? Exactamente. Sí, siempre. Así es. Exactamente. Y posteriormente, pues por supuesto, nuevas necesidades. Pues mira, refrigerantes, aceites de transmisión, líquidos de frenos, ampliar la gama de las grasas automotrices. Sí, estábamos viendo en el catálogo que Extenso el hoy en portafolio día. de Roche France es bastante extenso. Tiene aceites, bueno, empezó con grasas. De hecho, yo cuando empecé en el ramo automotriz a hacer las reparaciones, pues sí, yo le ponía grasa Roche France a los valeros. Ahora veo que también se están metiendo en líquidos refrigerantes. Sí, ¿Líquido así es. para baterías también producen? Sí, fluido para baterías. Sí, he llegado a ver. Y cuando hablamos de motores, no nos estamos refiriendo exclusivamente al motor del auto. Por supuesto, representa un sector bastante interesante para nosotros. Fabrican para otro... Pero estamos hablando también de aceites para motores de servicio pesado, o sea, todo el mercado diésel. Diésel, ok. Sí, por supuesto. Aceite de motor para embarcaciones marinas, aceite de motor para motocicletas. Son también hoy en día ya
mercados, ¿no? Donde O sea que entonces participamos podemos también. decir que Roche France, si le ponemos un reto de fabricar un aceite para, no sé, para un barco, un camión, un vehículo, turbina de avión, no sé, están lo suficientemente preparados para... Tienen la capacidad para Exactamente, ¿no? Así es, todo lo que mencionaste ahorita participando, de hecho, excepto el mercado de la aviación, ¿no? Ah, ahí todavía no. Ahí no. Pero bueno, no hacerlo. creo Pero, que... pues, a lo mejor en un futuro no muy lejano, pues también. Claro, también siempre por hay ahí. que estar abierto, ¿no? A las oportunidades. Ok, bueno, en función de esa gama que tienen tan amplia de productos, el día de hoy queremos aclarar que nos vamos a enfocar solamente en aceite lubricante para motor. Así es. Ya después tocaremos otros temas, tal vez en otros podcasts, Con pero el día gusto. de hoy solamente nos vamos a enfocar en motor. Yo tengo una Perfecto. duda, Pedro. Sí, claro. ¿Tú sabes el por qué los colores de Roche France? El porqué de los colores, Ajá. ok. Es un poco también, son los colores originales, pero con diferente diseño que ha ido evolucionando. Ok. Sí, pero se han conservado los colores que eligieron nuestros dos fundadores al Ok, inicio. sí, porque luego es una marca muy colorida, lo veo en los diseños de las botellas, que ocupan mucho es un tipo de color un poco más rojo, verde, amarillo. Amarillo, Son los sí. colores que recuerdo de la marca cuando ocupábamos para las grasas. Y bueno, vamos a empezar con el tema tabú, ¿no? Casi Claro. para todos los colegas técnicos mecánicos y también para los usuarios, ¿no? Porque surge la duda de, oye, es que tengo X vehículo, ¿qué aceite ponerle, no? Pero primero vámonos Vamos a a lo básico, ¿no? Estructurarlo, ¿no? Del comienzo y ya vamos desarrollando. Perfecto. Exactamente. Por ejemplo, Pedro, ¿tú cómo me puedes ayudar en, por ejemplo, para Roche France, qué significa un aceite? Muy bien. De hecho, tenemos nosotros una definición formal de lo que es un aceite lubricante. Ok. Y decimos que es una mezcla científicamente preparada que involucra el uso de una base y de un grupo de aditivos. Ese es Ok. nuestro concepto formal. Y ya si empezamos a desglosar este sí. concepto, pues estamos hablando de que nuestro aceite lubricante, en general, de hecho esta definición aplica ya sea para un aceite de motor, para un aceite de transmisión, para un aceite hidráulico, esta definición es inicial, formal, nos habla de dos componentes que yo voy a necesitar, uno denominado base lubricante, ¿sí? Donde yo puedo tener dos opciones típicas que son con las que puedo trabajar para formular mi producto terminado. Y una primera opción es elegir una base de origen mineral. Ok. La vamos a llamar así, base mineral, aquella que proviene de la refinación del petróleo, y la otra alternativa es utilizar una base denominada sintética, es decir, una base que no fue manufacturada en una refinería, sino en un laboratorio. Es un traje a la medida, condiciones controladas, equipo sofisticado, donde Reacciones químicas. así es, se involucran reacciones químicas, que eso me permite obtener una base completamente libre de contaminantes que me va a generar un mejor desempeño. Por eso es que este proceso cuesta más y el producto final también vale más, pero tiene, por supuesto, que una serie de características superiores a las de bases de origen mineral. Entonces aquí ya puedo, bueno, te iba a hacer una pregunta, pero creo que ya me la Ya respondiste, respondió ¿no? varias. Primero, para empezar, el aceite que yo, digámoslo así, lo extraigo directo de la refinería es el aceite mineral. Sí, Proviene del petróleo, ¿no? De Proviene del petróleo, petróleo, exactamente. sí, Digamos así es. que la diferencia entre el mineral y el sintético, pues bueno, hay muchos colegas y usuarios siempre hacen esa pregunta, es que ¿por qué el sintético cuesta más que el mineral? Y bueno, obviamente aquí creo que está la respuesta. El mineral se puede decir que nada más se le agregan los aditivos, y al sintético a esa base la tengo que llevar a otros procesos Así que están es. controlados más sofisticados. para que yo ya le pueda dar el formato sintético, ¿no? Así es. Entonces creo que ahí la respuesta sería, ¿por qué es más caro el sintético? Pues bueno, porque depende ya de otro proceso que es el que se realiza en laboratorios con condiciones controladas, y puedo llevar a otro límite ese mismo aceite, Así pero es. ya con Es ok. correcto. En el primer caso, el aceite mineral también sufre una serie de procesos, pero son más simples. No son tan puros Ok. como en el caso del sintético, que trabajamos a nivel molecular para eliminar todas las impurezas que se arrastran cuando se obtiene el crudo. Entonces Ok, aquí estamos ok. hablando, sí, de un proceso más sofisticado
que requiere una inversión más alta, por supuesto, Sí, claro. pero a final de cuentas obtienes una base con propiedades superiores para resistir más temperatura elevada. También va a tener la capacidad de fluir de manera adecuada aún en rangos muy bajos de temperatura, y lo más importante, decimos nosotros, va a ser muy estable a la oxidación, es decir, se va a degradar, sí, pero en un tiempo mucho más de una amplio. manera controlada, Así más es. retardada. Entonces Sí. todo este proceso con la intención de sacar las mejores características, las mejores propiedades para las especificaciones de cierto tipo de motores, porque bueno, esto ya lo vamos a tocar después, Así es. pero tengo entendido que a lo mejor no todos los motores el mejor aceite es el sintético, ¿no? Sí, vamos Ahí a ver depende, ya ciertos lo vemos, casos. ciertos casos lo vemos más adelante para romper mitos. Seguro. Pero bueno, entonces hablando de la composición del aceite, es la base y los aditivos. Y el grupo de aditivos, El grupo de aditivos. que son básicamente sustancias químicas que van a colaborar para darle a mi base, la que haya elegido, mineral o sintética, le van a proporcionar ciertas características o van a mejorar alguna que ya tenga, pero de una forma más eficiente. Ese es el papel que juegan los aditivos. Y por ejemplo, ese paquete de aditivos que ustedes agregan en el aceite, ¿va en función de qué? ¿De las especificaciones del motor o en dónde vaya a ser usado, rangos de temperatura que maneje ese motor? En función de todas esas características va los tipos de aditivos, porque yo supongo que no todos los aceites llevan la misma cantidad de aditivos. Así o es. llevan los mismos aditivos, ¿verdad? Sí, si hablamos de aceite de motor, en general llevan los mismos aditivos, A lo mejor llevan unos como aditivos, digámoslo así, base, pero a lo mejor hay otros que llevan un poquito más, un poquito menos. Okay. Así es, como bien lo mencionaste, dependiendo la aplicación final, el tipo de motor que quiero lubricar, sí hay una mejora en cuanto al grupo de aditivos para hacerlos más eficientes de acuerdo a esas características del motor, a dónde va a ir dirigido el producto final. Hoy en día, y también ya lo mencionaste, es importante entender que aun cuando hablamos de motores en general, hay ciertos motores con características muy particulares que requieren también un nivel de protección diferente, y entonces las tecnologías de aditivos también cambian. Es decir, hay un paquete básico, hay un paquete, vamos a decirlo, de calidad mediana, y hay paquetes premium, ¿no? Que ya van dirigidos probablemente a motores de alto desempeño, ¿no? Okay, correcto. Y en ese mismo sentido, ¿hay alguna tecnología propia de Roche-France desarrollada así que diga, ¿sabes qué? Si compras mi aceite, aquí, esta tecnología no la consigues con ningún otro fabricante? Así es. ¿Cuáles son esas tecnologías? Muy bien. Pues en el campo de los aceites de motor, afortunadamente nosotros tenemos un par de tecnologías que quizá nuestros amigos de nuestro auditorio hayan escuchado o visto seguramente. La primera de ellas es la tecnología de titanio. Sí, esta tecnología ya hoy en día en su segunda generación está presente en nuestra línea de aceites premium representativa. Se llama Ron Power, ¿sí? Y es una tecnología probada, por supuesto, una tecnología que lo que aporta al producto final es reducir el desgaste de forma importante, ¿sí? Y también colabora en el aspecto de limpieza. Algo que nos llena de orgullo es cuando acudimos a campo y podemos platicar con nuestros compañeros mecánicos, sí escuchar que muchos de ellos reconocen que cuando utilizan nuestros productos, esta capacidad de limpieza, esta capacidad de mantener limpio el motor, es algo que se ofrece, que se aprecia, que observan mucho. Yo tengo una pregunta. Claro, pero, sí. Por ejemplo, el aceite, sé que es color azul. En el caso de la línea titanio de primera generación, así ¿Ese color es característico por algo o ya después, o funcionando, me ayuda en algo, o por ejemplo cuando ya tengo que hacer mi cambio de aceite, ese azul ya cambia de color, o por ejemplo la característica de ese color azul, que... Bien, acerca del color, justamente Enrique, se utilizó básicamente para crear un factor diferenciador en cuanto al aspecto. Distinguir esta primera generación de aceites de la línea titanio con un color diferente al tradicional en el medio, para justamente darle ese énfasis de que era un producto con una nueva tecnología y por supuesto
tenerlo bien identificado con el color azul. Okay. No, y fíjate Esa que fue la razón. yo recuerdo cuando empezó a salir esa tecnología de Roche France y era muy sonado porque tú vertías el aceite en el motor. Yo recuerdo que yo llegué a utilizarlo y pues totalmente azul, ¿no? Este juguito de moras, ¿qué onda, no? Sí. Pero estás acostumbrado al mismo sí, color, estás ¿no? acostumbrado y creo que en ese sentido sí hizo un buen impacto ese concepto o esa idea que tuvieron al cambiar de un color convencional, ¿no? Así ¿Y es. qué propiedades o qué ventajas daba eso de esa primera generación de titanio? Bien, les comentaba que principalmente dos factores muy importantes, por supuesto, en cuanto al tema de desempeño. Uno, reducir de una manera importante el fenómeno de desgaste, de fricción. La tecnología de titanio justamente aporta esa función. Las pruebas, por supuesto, asociadas a medir el desgaste, esta tecnología justamente se comporta de una manera en cuanto a desempeño muy elevada y reduce de manera muy importante este factor de desgaste. Y el otro aspecto, les comentaba, tiene que ver con la capacidad de limpieza. Detergencia la llamamos, pero básicamente es que el motor al interior del mismo permanezca en un nivel de limpieza adecuado. ¿Sí? Ya sabemos que se quema el combustible, que se generan subproductos que son de naturaleza carbonosa, que tienden a pegarse, a quedarse adheridos al interior del motor, y esta tecnología colabora en producir limpieza. Y les decía yo que los mecánicos de su retroalimentación nos dicen, ¿verdad? Cuando utilizan estos aceites, obtienen ese máximo grado de limpieza. Ok, y aquí sí me gustaría mencionar un punto bastante importante que de hecho estábamos comentando fuera de cámaras, que comentaste algo bien cierto de reduce o retarda el desgaste, más no lo elimina, ¿ok? No, porque si... tenemos, o sea, quien te diga que elimina el desgaste, eso es una mentira, si no el motor sería eterno, estamos Así de es. acuerdo. Entonces, en ese sentido, es bien importante dejar en claro que los aceites lubricantes de motor reducen el desgaste, lo retardan, más no lo eliminan, ¿verdad? Así es, y muy importante este aspecto porque respetando desde luego a todos los actores de este mercado, muchas marcas sí nos hablan, ¿no? De que eliminan, ¿verdad? O evitan. Y es algo, la fricción, un fenómeno inherente al trabajo de los elementos mecánicos. Sí vamos a poder disminuirlo, reducirlo, retardarlo, pero no eliminarlo. Y como bien lo dices, de esta manera, si ocurriera esto, tendríamos una máquina perfecta que no tendría ningún tipo de compostura y entonces... Por ejemplo, el mercado de las autopartes y del repuesto. Exacto, ¿dónde entran las empresas que venden anillos, pistones y lo más importante, ¿no? Por ejemplo, los lubricantes y pues la mano de obra de nuestros colegas, ¿no? Que se dedican a reparar. Sí, de todos nuestros... Sería una máquina perfecta, entonces pues, no colaboradores. Trabajo, ¿no? Así es. Entonces sí, muy importante ese aclarar aspecto. ese punto, ¿verdad? Sí. Bien, pero me preguntaban de estas tecnologías. Hoy en día, esta tecnología de titanio ha, por supuesto, también evolucionado y la conjuntamos con una nueva tecnología que quisiera mostrarles a esta botella. Así es. ¿Qué color es? En este caso ya es un color ámbar. Esta tecnología ahora la llamamos trisintética. Ustedes han escuchado el término sintético y ya ahorita platicábamos que por supuesto es un tipo de lubricante que mejora las propiedades de un aceite mineral. Bueno, pues nosotros hemos ido todavía un paso más arriba y no solamente usamos una base sintética, usamos 3 bases sintéticas. De ahí el nombre. Y de ahí el nombre, y justamente cada base sintética le aporta al producto cierta propiedad de una manera realzada, por supuesto, y de esa manera obtenemos un producto con un balance supremo, rendimiento premium, y esto también lo vamos a ver reflejado tanto en la protección como en los periodos de servicio y rendimiento. Por ejemplo, ahí el aceite, la botella que tienes en tus manos es viscosidad 5W30. Así es. ¿Sintético ese? Es sintético, trisintético, con la tecnología Star Run Power. Así es. Y la botella es color naranja, ¿verdad? Doradito. Dorado, no, sí. Parte naranja, parte dorado. Ok. Sí. Esto es para los que nos están escuchando. Exacto. Y no pueden tener una imagen de la botella.
Pero no, está súper bien. Todas las normas ahí, APIs hay, que ya más adelante tocaremos esas entidades. Identificarlas. Pero bueno, a grandes rasgos, esta botella trae ya esa tecnología. Digamos que esta tecnología es la evolución de titanio. Así es. Ok. Uh-huh. Okay, es la evolución. Okay. La tecnología que es de titanio es para aceites minerales sintéticos. Estaba presente en ambos. Ok. Ya la línea evolucionó, ya no la denominamos particularmente de titanio, pero está implícita en esta nueva tecnología que confluye con la tecnología trisintética. Entonces tenemos ahora sí que ambas tecnologías presentes en este producto. Okay, tecnología trisintética enriquecida con nuestra tecnología de titanio, que ya decía yo es una tecnología probada. Ok, y en ese sentido, bueno, retomando un poco la pregunta de aquí de mi amigo Sedas, claro. ¿Esto nada más es aplicado a aceites sintéticos o también en aceites minerales encontramos esta tecnología? Vamos a hallar la tecnología trisintética, por supuesto, en aceites sintéticos. Y el ROM Power. ROM Power. Y tenemos también dentro de la misma familia ROM Power productos de tecnología mineral. Ok, porque por ejemplo, sí, como lo comentas, o sea, el trisintético exclusivo, pero esa tecnología ROM Power, esa sí la podemos encontrar también en aceites minerales. Sí, también la vamos a hallar, familia ROM Power, mejorada con la tecnología de titanio que ya conocíamos. Ok. Correcto. No, está Oye, bien. Y bueno, la pregunta que creo que en todas tus capacitaciones que das en tus webinars es la famosa pregunta del millón, ¿no? La de, oye, ¿qué aceite es el que le tengo que poner a mi motor? Yo sé que existen ahorita nuestros colegas ya aprendieron dos datos, ¿no? Está el aceite mineral, el aceite sintético. Bueno, no que hayan aprendido, ¿no? Porque, bueno, nuestros colegas creo que tienen muchos años de conocimiento. Nada más era reforzar, ¿no? Tenemos el sintético, tenemos el mineral, ya aprendimos la diferencia en cuestión de costos y de procesos. De procesos también. Principalmente. Ya conocemos las tecnologías que nos ofrecen a los motores Roche-France. Y bueno, la pregunta de la principal, ¿no? Le pongo sintético, le pongo mineral. Y luego viene la de, oye, ¿y qué significa esa W? ¿no? Así es, sí. Pero yo creo que en lo personal no puedo yo tomar una decisión basada en un raciocinio del kilometraje, en horas de trabajo, porque de hecho yo en lo personal yo estoy en contra de que se mida el rendimiento de un motor por kilómetros. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, bueno, los que vivimos en ciudad, estamos mucho tiempo en el tráfico, ¿no? Así es. En el tránsito. Sujetos a ese tipo entonces el motor sigue funcionando y entonces yo no lo puedo medir con un kilometraje. Yo pienso que la manera correcta en la cual se tendría que medir la eficiencia de un motor tendría que ser en horas de trabajo. Okay. Pero bueno, lamentablemente no me hacen caso y lo hacen por un kilometraje, ¿no? De hecho, en aeronáutica miden los motores en horas de trabajo. En horas de trabajo. En kilometraje. Es a lo que yo voy, ¿no? Pero bueno, es totalmente respetable. Y bueno, regresando a la pregunta, me imagino que alguien, tocando el tema de los institutos, correcto, son los que le dan las certificaciones a los aceites. ¿Qué entidades son las que rigen en el campo, por ejemplo, del aceite? Ok, tomando de inicio la primera pregunta que decías, oye, una gran cantidad de público y también nosotros nos ocurre, nos lanzan la pregunta, oye, ¿cuál es el mejor aceite para mi motor? ¿Cuál es el mejor aceite para mi auto? La respuesta principal inicial es aquel nivel de calidad y grado de viscosidad que te indique el manual de tu vehículo. Esa es nuestra primera referencia. ¿Cuál es el mejor aceite? El que el fabricante tiene identificado en el manual de mantenimiento. ¿Por qué? Porque este fabricante conoce el diseño, conoce la metalurgia, conoce la operación de ese motor y ya generó entonces cuáles son las características, hablando ya del aceite que debe estar en servicio. Pero va a ocurrir, como también ya lo mencionaste, que este motor va a estar sujeto a trabajar y conforme avance el tiempo va a sufrir algún grado de desgaste, porque ya dijimos que el motor no es eterno. Exactamente. Y sí hay una guía, una sugerencia de que conforme vaya aumentando ese desgaste, entonces surja la necesidad de incrementar el grado de viscosidad, porque
¿Qué es lo que ocurre? Cuando se diseña el motor, ustedes lo saben, hay una serie de componentes que van a interactuar. Exacto. ¿Qué va a ocurrir? Pues que por diseño las holguras, le llamamos así, claros de luz, que básicamente son las distancias entre los elementos móviles mecánicos, son muy cerradas. Nos dicen los fabricantes que el grosor de un cabello es todavía mayor que la distancia que separa, por ejemplo, el conjunto de un pistón y una camisa. Delgadísimo. Delgadísimo, casi nada. Pero en ese espacio, por supuesto, el aceite va a participar haciendo su trabajo, lubricar, que es separar, no permitir que se toquen estos elementos mecánicos. Sin embargo, este espacio, conforme el motor trabaje, decíamos, se va a desgastar y ese espacio muy pequeño va a crecer. Cuando esto ocurra, este aceite que originalmente me funcionaba muy bien haciendo esa labor de sello y lubricando, le va a ocurrir que va a poder pasar a la cámara de combustión, se va a quemar y entonces voy a ver que este motor emite humo azul y que el aceite poco a poco se consume. Es un indicativo que me dice, ¿sabes qué? Ya llegó el momento de subir a un siguiente grado de viscosidad para compensar el crecimiento de esa holgura y volver a crear el sello y la compresión de ese motor. Entonces esta opción de elevar el grado de viscosidad me ayuda a volver a tener a un motor trabajando con la compresión adecuada. Ok, y bueno, punto importante, ¿cuál es el mejor aceite para tu motor? El que te indique el fabricante, Esa porque es la respuesta. Porque tomando como referencia lo que nos dice Pedro, obviamente el fabricante es quien diseña el motor, quien sabe las tolerancias del motor, temperaturas de funcionamiento, y ellos saben qué aceite es el que va a requerir. Incluso una vez, no sé si te acuerdas del artículo que me compartiste, Sedas, hace tiempo, que hay que ver el aceite como una pieza más que encaja en el motor. Correctamente. Y esa función, obviamente, pues la hace el aceite lubricante. No podemos, hablando de las tolerancias que hay dentro del motor, que dices que es menor al espesor de un cabello, si yo no elijo un aceite con la viscosidad correcta, voy a tener más esfuerzo mecánico, más consumo de combustible, mayor desgaste incluso. Entonces, pues, el que te diga el fabricante es el mejor. Ese es. Y ahí va otra pregunta en lo que comentabas. ¿Cómo podemos definir la viscosidad? Ok, la viscosidad es el parámetro más importante de un aceite lubricante, es la propiedad física más importante. Se define básicamente como la oposición que muestra un fluido para moverse y depende de la temperatura. Es algo intrínseco. Es el factor principal que afecta a la viscosidad. Y lo usual es que si aumenta la temperatura, la viscosidad baja. Y si la temperatura disminuye, la viscosidad tiende a elevarse. Es un principio fundamental y muy importante porque ocurre que estarán ustedes de acuerdo cuando nuestro motor está apagado. Estuvimos trabajando el día anterior, llegaron a su casa, lo metieron al garage, lo apagaron y entonces el aceite tiende por gravedad a caer y volver al cárter. De tal manera que al día siguiente, cuando a las 6 de la mañana con las prisas de todos los días queremos movernos rápido, rapidísimo, pues le damos marcha y va a ocurrir que la bomba de aceite va a comenzar a trabajar, pero va a transcurrir cierto tiempo en que no tenemos toda la película requerida para la protección y principalmente en las partes elevadas, ¿verdad? Entonces es muy importante este concepto de viscosidad porque yo requiero un aceite que tenga la facilidad de moverse, la facilidad de ser trasladado al área crítica. Y si yo utilizo un aceite muy viscoso, pues lo que va a ocurrir es que este aceite va a tardar más tiempo en subir y voy a tener más movimientos de mis elementos mecánicos sin la debida capa de protección, ¿sí? Estamos hablando de que un pistón está moviéndose aproximadamente 80 veces por segundo. Entonces, si mi aceite muy grueso, porque se tiene a veces la idea de que un aceite grueso protege más, lo cual no es correcto, entonces este aceite va a tardar cierta cantidad de segundos en subir y yo voy a tener esa cantidad de segundos por 80 en la que esas partes probablemente no tienen la película requerida, ¿sí? Esa es la importancia de la viscosidad. Y al contrario, también es importante controlarla. ¿Por qué? Todos los motores operan en un rango de 100 grados centígrados. Cuando ocurre esta elevación usual de
mi temperatura dentro del motor, el aceite de forma natural tenderá a adelgazarse. Pero también tengo que controlar esa viscosidad, porque si se adelgaza de más, se puede romper la película que protege. Entonces, es muy importante ese concepto para entender que requiero controlar esta viscosidad al arranque y también cuando ya estoy trabajando. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que los fabricantes de lubricantes, ese concepto de viscosidad, ya lo ocupamos y lo trasladamos para diseñar aceites multigrados, justamente aceites que se comporten muy bien al arranque, que favorezcan ese movimiento inmediato para la lubricación requerida y que a la temperatura de trabajo no se adelgacen tanto, sino que mantengan una película fluida que reduzca la fricción. Y ese es el concepto importante de un aceite multigrado. El aceite monogrado era usual en vehículos de hace mucho tiempo, por sus aleaciones, que eran mayoritariamente hierro, pero tenían esa desventaja, pues de que en una condición muy fría, pues tardaban mucho tiempo en subir y teníamos un elevado desgaste. Y también ocurría que si hacía mucho calor, pues tendían también a adelgazarse. Entonces eso con la tecnología pues ha mejorado mucho y hemos entonces llegado a la conclusión de que los aceites multigrados son la mejor forma de proteger al motor por las ambas condiciones de servicio, ¿no? Ok, entonces hablamos de que un aceite multigrado mantiene esas propiedades a diferentes temperaturas. Así es. Ok, entonces, y en ese mismo sentido, hoy en día sabemos que hay motores, como lo comentabas al principio, que de 10 años para acá han evolucionado considerablemente, más en el sentido hoy en día de lo que comentabas en el podcast pasado de este concepto de downsize, de reducir la cilindrada de un motor con la intención de disminuir el consumo de combustible y obviamente disminuir el índice de emisiones contaminantes, ¿no? Hablando de un motor de nueva generación. Pero hablando de un motor de antigua generación, pues sabemos que a lo mejor la eficiencia térmica no es la misma de hoy en día. Y en ese sentido, ¿qué aceite recomiendas para un motor antiguo y para un motor de nueva generación? Ok, por ejemplo, tenemos clientes que todavía tienen un vehículo antiguo, modelo, no sé, 1957, es 1962. Correcto, porque sabemos que todavía hay vehículos, incluso hablando de un tema de un vehículo de colección, y a lo mejor de un vehículo comercial, que todavía vemos vehículos antiguos, camionetas de 3.5 que están funcionando. ¿Cuál es el mejor aceite para ese tipo de motores antiguos? Sí, hablando particularmente de ese tipo de vehículos, incluso vemos motores que requieren el aceite monogrado, ¿verdad? Porque esa fue, como decíamos, la recomendación del fabricante. Aunque hoy digamos, bueno, es que el aceite monogrado no tiene todas las condiciones. Sí, pero para ese tipo de motor funciona de forma adecuada. Nos suene ahora ilógico cómo usar un aceite monogrado. Bueno, pues para esa época en la que fue diseñado ese motor, cumplía las especificaciones de ese aceite, ¿no? Correcto. No, y tanto es así que pues, hay vehículos de hace muchos años que siguen funcionando, ¿no? Exacto. Entonces, en esa época, si el aceite monogrado a lo mejor mejoraron con el multigrado, pero si hubiera sido obsoleto, pues se desviela el carro, ¿no? Simplemente pues no funcionaría o no, su periodo de vida sería muy disminuido, ¿no? Muy así corto. Es. Y en el ejemplo que ponías de la camioneta 3.5, probablemente esté utilizando un aceite de viscosidad SAE 20W50, ¿sí? Porque las holguras no eran tan finas como hoy en día. Y bueno, ahorita solamente hemos hablado del término de viscosidad, pero el término de viscosidad no significa calidad, solamente es un requerimiento por la condición mecánica o por el diseño. Pero ya cuando involucramos el término de calidad, entonces hay otra institución, ¿sí?, que se llama API. Y entonces nos brinda API una tabla donde nos dice, observa el modelo del motor y asocia un nivel de calidad. Utiliza 5 letras, las primeras 3 letras son pues las siglas de API, el Instituto Americano del Petróleo, y luego la cuarta letra nos dice, si observas una S, entonces sabrás que ese aceite está dirigido al motor a gasolina. La S viene del término service, que es como se denominamos al servicio ligero, ¿sí? Y nos dice también que si en vez de una S hay una C, del inglés commercial, que es un término que asocia al servicio pesado, ese aceite debe ser utilizado en un motor a diésel. Esa es la diferencia, ¿no? De la cuarta letra. Si nos aparece la letra A
la letra P, la letra I, y luego a continuación nos aparece una S, es para vehículos con motor a gasolina. Así es. Y si aparece con una letra C, es para vehículos con motor a diésel. Así es. Okay, y la última letra es justamente el parámetro de calidad en función del modelo del motor. Lleva el orden alfabético, de manera que la primera calidad se llamó SA en el caso de gasolina. Fue lanzada aproximadamente pues hace más o menos 70 años, ¿no? Pues Primeras niveles de calidad formales. Y hoy en día la evolución ha ocurrido, entonces pasamos de S a SB y luego pasamos a SC y más así, rigurosas, ¿no? Así es. Y hoy la máxima calidad se llama justamente SP. SP es el nivel de calidad. ¿Es la actual? Es la actual, es la vigente, es la última. Así SP. es. Ese aceite que nos trajiste trae esa... Ron Power es API SP. SP, entonces Así es aquí en la botella. calidad al día. La última. Lo dice. Última. Aquí está, así es. En la etiqueta dice API SP. Así es la más actualizada, ¿no? Correcto. Okay. Y también vemos otro que dice SAE. Así es. Entonces, y SAE es la referencia al grado de viscosidad que estábamos platicando ahorita. Okay. ¿Cuál debo usar? Pues el que el fabricante me indicó, ¿sí? Y hoy en día, pues los fabricantes, por supuesto, ustedes lo han visto, se están inclinando. Hay una fuerte tendencia a que los grados de viscosidad recomendados sean bajos. ¿Por qué? Porque ya también lo mencionaste, Enrique, es un factor importante para justamente impulsar la economía de combustible, ¿no? Exacto. Ese tema de preocupación hoy de ser más eficientes con el combustible, bueno, pues se logra cuando el motor lo lubrico con un aceite de baja viscosidad que justamente favorece los movimientos de alta velocidad que se dan en los mecanismos, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. eso es por ejemplo, algo. Aclarando un poquito ese punto, como lo mencionas, Pedro, como muchos colegas se han de preguntar, oye, ¿y cómo tiene que ver o por qué tiene que ver el aceite en que reduzca el consumo de combustible, ¿no? Simplemente vamos a tocar un tema. Por ejemplo, sabemos que cuando el pistón hace sus movimientos del punto muerto superior al inferior, el anillo tiene un roce con el cilindro. Entonces, si tenemos un aceite que me reduzca esa fricción, entonces yo voy a tener un movimiento más libre de ese pistón. Entonces, al reducir esa fricción y yo tengo un movimiento más libre, entonces yo puedo tener la oportunidad de consumir menos combustible, ¿no? Y lo que tendría que también tengo como resultado una mejor potencia, ¿no? Así es. Entonces esa es la relación que hay un poco entre el aceite y la reducción de emisiones contaminantes. Y bueno, Pedro, te quería hacer otra pregunta. Entonces, mencionábamos que si yo quiero hacer el cambio de aceite, lo primero tendría que ver es mi manual, ¿no? Porque él es el que sabe las especificaciones del aceite que tendría que poner en el motor. Es correcto. Pero, ¿qué pasaría si ya ese motor tiene ciertos kilómetros recorridos? La pregunta ahí es, ¿qué aceite podría utilizar? Porque ya veo que ya hay combinaciones de la famosa letra W. Así es. Ok, vamos a explicarlo. Bien, Enrique, hablamos ya del caso de la recomendación la primera recomendación que debemos tomar en cuenta para nuestro motor de automóvil, y dijimos que está relacionada con aquella que es una recomendación directa del fabricante. Pero decíamos que el motor va a realizar su trabajo y va a sufrir un nivel de desgaste. Y decíamos que vamos a tener una serie de signos que nos van a decir el momento en que la viscosidad original probablemente ya no sea la satisfactoria y entonces sí tenga la necesidad de poner un aceite con una viscosidad superior. ¿Cuándo va a ocurrir ese momento? No hay un kilometraje específico, eso sí debemos tenerlo en cuenta. Y va a ocurrir cuando se presenten los siguientes signos. Primer signo, la emisión de humo azul que explicábamos está relacionada con que la viscosidad del aceite ya es insuficiente para realizar el sello en el conjunto de camisa y pistón. ¿Qué va a ocurrir? Que el aceite va a pasar a la cámara de combustión, se va a quemar, vamos a ver el humo azul y en nuestro cárter va a bajar paulatinamente el nivel de aceite. ¿Qué otra cosa vamos a observar? La pérdida de compresión. Y esto, mucha gente, ¿verdad?, nos dice, sí, lo noto más en las subidas, cuesta más trabajo. Otros usuarios nos dicen, sí, el motor ya no genera esa potencia que evidentemente observábamos antes. Entonces, esa conjunción de signos es el momento en que paso a
poner un aceite de viscosidad superior. ¿Cuál? Bueno, vamos a pensar que mi manual me indicaba utilizar SAE 10W30, entonces el siguiente grado sería 15W40. Ok. ¿Sí? Entonces paso a utilizar 15W40 y voy a notar que esta serie de manifestaciones desaparecen y vuelvo a recuperar la potencia en el motor. Comienzo a trabajar, continúo por supuesto utilizando mi auto y va a llegar otro momento en el que van a volver a presentarse los signos. Nuevamente incremento la viscosidad. Ahora, ¿cuál utilizo? En la siguiente secuencia es SAE 20W50. Y esa es la razón por la cual ustedes y todos nuestros gente del auditorio van a observar que en la refaccionaria hay diferentes grados de viscosidad. ¿Por qué? Porque va siendo necesario uno dependiendo en qué fase de la vida útil de mi motor me encuentre. Pero no hay un kilometraje que yo diga, no, ¿sabes qué? A los 100,000 kilómetros ya ponle este grado. No, es dependiendo del buen mantenimiento que le dé a mi vehículo, partiendo de la recomendación del fabricante, realizando los servicios necesarios, su afinación, el reemplazo de las piezas que marca el manual en el periodo que corresponde. Y la idea es que ese intervalo sea muy amplio, ¿no? Que cuando realice ese cambio ya haya recorrido una cantidad importante de kilómetros, porque eso me va a asegurar que puedo llegar a cumplir la vida útil que el fabricante estima. Hoy en día los fabricantes de automóviles sugieren que un motor, antes de abrirlo, antes de hacer una reparación mayor, deberían estar recorriendo 500,000 kilómetros. ¿Sí? Y en los 500,000 kilómetros probablemente sí utilicé 10W30 y utilicé 15W40 y tal vez 20W50. Lo ideal sería con el mismo grado de viscosidad mantenerlos, ¿no? Eso es lo mejor. Sí, porque de hecho luego comentamos ahí en la oficina cuando estamos tocando temas de las preguntas típicas de nuestros colegas o de los usuarios, ¿no? De hasta cuándo utilizar un aceite, ¿no? Bueno, como comentario, tú puedes tener un auto que de planta salió con aceite, no sé, 5W30, 40, y lo puedes utilizar durante 10, 15, 20 años y no es necesario cambiarle esa viscosidad si tú tienes un mantenimiento correcto de ese motor. Entonces ahí venía esas dudas, ¿no? De, no, pues ya tiene tantos kilómetros, entonces ya le cambio el aceite. Sí, no. Entonces, bueno, ya ustedes nos están dando esa respuesta porque, bueno, esa pregunta tiene muchas respuestas. Es muy frecuente. Exactamente. Solamente una nota. ¿En qué casos no debo cambiar la viscosidad aunque se presenten estos síntomas? Hay que reconocer que hay motores de última generación que ya tienen una serie de restricciones en donde el fabricante dice, tienes que utilizar siempre el mismo grado de viscosidad sin importar este fenómeno de desgaste que vamos a observar. ¿Qué tipo de motores sugieren esto? Bueno, seguramente hemos escuchado los motores de inyección directa. ¿Verdad? Sí. Es un tipo de motor en el cual no se recomienda modificar el grado de viscosidad. ¿Qué otro tipo de motor? Aquellos motores que tienen un sistema de inyección donde el aceite es el encargado de activarlo. Si yo modifico la viscosidad del aceite, no va a tener evidentemente la eficiencia de funcionamiento del sistema de inyección. Motores también con las tecnologías Start-Stop, porque yo requiero un aceite que fluya rápido para volver a la marcha del vehículo cuando éste se apaga en una situación de paro. Y motores de compresión variable son tipos de motores donde no se recomienda realizar el cambio de viscosidad aunque esté presente ese grado de Supongo que también los motores de apertura variable de válvulas, ¿no? Así es, distribución variable. O sea que en este caso lo que tendríamos que hacer ya es, si yo ya veo que, por ejemplo, en los motores, por ejemplo, TFSI, los FSI del grupo BAG, yo ya veo que está consumiendo aceite, el fabricante no recomienda brincar la viscosidad. Ahí lo correcto ya sería hacer una reparación, hacer esa reparación. un ajuste, un reacondicionamiento ya para el motor para que vuelva otra vez a entrar en tolerancias y vuelva a ocupar el mismo aceite. Ese es el mejor camino. Perfecto. Por supuesto, también hay que reconocer que en la calle a veces esto no ocurre, ¿verdad? Entonces sí se hace el cambio de grado de viscosidad y empezamos a tener, por supuesto, observaciones del usuario, del cliente. Oye, ya no tengo la misma potencia, ya empiezo a notar ruidos, pero repito, son por supuesto una situación que emana de haber modificado el grado de viscosidad, ¿no? No, y retomando lo que comentabas hace rato, Sedas, de
de cómo está relacionado el consumo de combustible con el grado de viscosidad, recordemos que aparte de que reduce el desgaste por fricción, que una viscosidad baja nos permite un mejor movimiento de los elementos mecánicos, también tiene la función de sellar, de ser hermético. Así es. Entonces, en ese sentido, igual si cambiamos la viscosidad o no seleccionamos la correcta, no puede haber una correcta hermeticidad en la cámara de combustión y eso nos fomenta un mayor consumo de combustible. De hecho, hay todavía otra razón, que sabemos el aceite también dentro de sus funciones está la de enfriar. Okay. Uh-huh. Evidentemente, la capacidad de enfriar va a ocurrir de mejor manera con un aceite de baja viscosidad. Y si yo meto un aceite muy viscoso, no va a fomentar esa función de ayudar a disipar calor, ¿no? Al contrario, como bien lo decías, un aceite muy viscoso va en contra del movimiento natural de las piezas de movimiento, va a incrementar la temperatura y va a reducir, por supuesto, la eficiencia de combustible. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que el mayor desgaste de un motor es en una partida en frío, en un arranque en frío? Cierto, sí. Los fabricantes coinciden, ¿verdad?, que entre el 60-70% del desgaste de un motor ocurre en el momento del arranque. Por eso, la importancia de utilizar aquel aceite que el fabricante recomendó, que ya tiene pues todo el soporte para decir que en el régimen de arranque este grado de viscosidad tiene la facultad adecuada para fluir más rápido, de manera inmediata. Ok. Y mencionabas hace un momento la famosa W. Vemos que hay dos situaciones en las que aparece, por ejemplo, el W que dice 0, W y otro número. Así es. Y me imagino que en los monogrados no aparece esta W. Sí la hay para definir a los grados de viscosidad que aplican para condiciones de baja temperatura. Ah, ok. ¿Y esa W tiene algún significado? Sí, okay. Sí, que también es muy importante, vamos a comentarla. La letra W viene del inglés winter, invierno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, comentábamos que las primeras generaciones de motores probablemente tenían la recomendación de utilizar un aceite monogrado. Si estábamos en un clima cálido, pues lo usual era utilizar un aceite SAE 40 o SAE 50. Pero en ciertas regiones, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, zonas fríos, al norte que son muy frías, probablemente pudiéramos haber hallado la recomendación de un aceite 10W. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ya dijimos que estos aceites, con el número previo a la letra W, son muy adecuados para brindar protección en condición de muy baja temperatura, pero que en una condición de alta temperatura probablemente no fomenten la película requerida. Exacto. Ahí, en esa condición, entonces requiero ahora un aceite que puedo tomar de la tabla de SAE J300, para elegir un grado de viscosidad que me brinde las capacidades de formar esa película a alta temperatura. Entonces elijo ahora un 40 o un 50. Bueno, para no tener esa variación y para asegurar el uso del aceite en cualquier condición climática, entonces se crea este concepto de aceite multigrado. Tomamos un elemento del primer grupo antes de la letra W y tomamos un elemento del segundo grupo y creamos bajo esa combinación el concepto de aceite multigrado, es decir, un aceite que va a tener la capacidad adecuada de comportarse bien en el arranque y también de proteger a alta temperatura. Entonces la combinación de estos dos elementos crea este elemento aceite multigrado que decimos nosotros es estable en cualquier condición de temperatura. Esto es bastante interesante porque nosotros siempre relacionamos la letra W con un aceite multigrado, estamos de acuerdo. Pero bueno, para que sea realmente un multigrado debe de componerse de un número, la letra W, y otro número. Así es. Que nos especifican viscosidad en baja temperatura y en alta temperatura. Así es. Pero aquí Pedro dio un dato interesante, que hay aceites monogrado que sí tienen la letra W, pero para climas de extremo frío. Así es. Entonces nada más nos vamos a encontrar un 10W y párale de contar, no otro número. Así es. Y es un monogrado, pero específico para invierno. Pero bueno, no es común verlo porque aquí en México no hay esos... Sí. Bueno, sí hay algunas partes, pero no es tan común como en Estados Unidos. Tan extremo como en Estados Unidos, así es. Y luego ya de ahí viene la combinación de números, teniendo como separador la letra W, donde ya elijo aquella que el fabricante recomienda en el manual. Y las más usuales, por supuesto, son
10W30, 15W40, 20W50, y entre que el número del segundo grupo sea más alto, pues estamos hablando de un aceite más viscoso. Lo ideal, decíamos, es apegarnos a la recomendación del fabricante. Hoy en día la mayor parte de las recomendaciones giran alrededor de 5W30 o de 10W30, pero ya tenemos, por supuesto, motores más complejos en su diseño, por ejemplo, camionetas Ford o Chevrolet, donde ya nos piden 0W20, sí. 5W20, súper delgadísimo, mucho más delgados. Y de hecho hay también como siempre en todo, hay tendencias a seguir reduciendo esa viscosidad. Hay, por supuesto, una especificación de algunos fabricantes como Toyota y Honda de apoyar una viscosidad 0W16. Entonces, esa es la idea, el camino, porque este tipo o grados de viscosidad fomentan la economía de combustible. Okay. Y, por ejemplo, mencionaste camionetas Ford y Chevrolet. ¿Tendrás, no sé, algún dato específico de qué camionetas? De la serie F. Ok. Todas las 150, 250, 350. De nueva generación Sí. un poco, ¿verdad? O sea, recientes años para acá. Sí, ya con la recomendación de 0W20 o 5W20. Okay, Digo, no son las únicas. También sí. hay vehículos de Kia, de Hyundai que ya soportan. Entonces podríamos decir que ya se está poniendo un poco más complicado el dejarnos a nosotros la opción de elegir el aceite. Entonces lo así primordial es, antes de hacer cualquier cambio de aceite o de ir a comprarlo a cualquier punto de venta, de elegir el aceite Roche-France, pues bueno, creo que mejor me voy primero al manual. Así es. Veo la especificación y ahora sí yo ya voy con la especificación, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de un vehículo de modelo reciente. Exacto. Cobra mucha relevancia este factor de observar esa información. Ok. No, más que nada, en ese sentido de la viscosidad, entonces las dos entidades que certifican el aceite sería API. API certifica el término de calidad, sí. Okay. Pero Bueno. SAE, que marca las reglas para definir los grados de viscosidad, no certifica. Solamente es, digamos, una directiva, ¿no? Una referencia. Entonces, una SAE va en referencia, función de viscosidad y API va en función de calidad. Exactamente. Y los años también comentabas, ¿no? Que la serie SA, SB y todo eso. En el caso de API. SAE dice, aquí está la tabla, ya con la explicación y el conocimiento de aceite monogrado, aceite multigrado, y ya los fabricantes, como decíamos, en base a su diseño, eligen el grado de viscosidad que recomiendan en el manual. Y entre mayor sea la viscosidad, también mayor va a ser el grosor de la película que se forme en las paredes del cilindro. Sí. Ok. Que decíamos es necesario porque la holgura original ya se va se desgastando. modificó, ¿no? ¿Y hay alguna tabla que nos indique si hay alguna relación o digamos, ¿no? Por ejemplo, ese aceite 5W30 aproximadamente va a ser una película de tantas milésimas o algo. Ajá. No hay una referencia dirigida al grosor de la película, pero hay una prueba que justamente mide la viscosidad. Y esto ocurre, por supuesto, en un laboratorio bajo el uso de un equipo adecuado, que lo que hace es temperizar el aceite, lo lleva primero a 40 grados centígrados y luego a 100 grados centígrados, que ya dijimos es la temperatura a la que opera el motor, y la medición de 100 grados es la importante, porque pues de alguna manera lo que hace es reproducir la temperatura a la que está operando el motor. Entonces, en ese entorno se mide la viscosidad cinemática. Ok, entonces ahorita que tocábamos el tema de los vehículos que ya utilizan el 0W3040, yo veo que en algunos empaques de aceite, ahí nos dice, cumple las especificaciones del grupo Volkswagen, el grupo Audi, es básicamente el que el aceite esté homologado para ser utilizado en ese tipo de vehículos. Es correcto, sí. Entonces, nada más para diferenciar de los conceptos, ya hablamos de viscosidad, es un requerimiento, no es calidad, es un requerimiento del motor. En el caso de los vehículos nuevos, pues la referencia es el manual, y cuando ya tengo un vehículo usado, ya ahorita explicamos, ¿no?, cuál sería el camino para identificar el grado a recomendar. Correcto. Pero ya cuando hablamos de calidad, la referencia primaria inicial es API, que ya platicamos cómo hace su clasificación. Pero luego viene lo que acabas de mencionar. Bueno, algunos fabricantes dicen, ¿sabes qué? Está bien API,
su referencia la utilizo, pero más importante es mi propia especificación. Entonces hay fabricantes que además de la referencia de API muestran, publican su propia especificación, entre ellos por ejemplo Volkswagen, por ejemplo Chevrolet, por ejemplo Ford, tienen especificaciones propias. Entonces, ¿cuál sería la manera de saber si un aceite cumple esas especificaciones? Pues observar la ficha técnica donde va a venir la referencia de SAE, la referencia de API, y si es el caso, también las referencias de diferentes fabricantes con su especificación propia. También vemos que muchos aceites abajo traen un código, ¿no? Son puros códigos, es un número. Ya son internos de Sí, generalmente son números de parte, ¿no? Del propio fabricante. Pero vamos a hablar de otra directiva de calidad que también es mundial. Y esa directiva está relacionada con otra organización que se llama ILSAC, probablemente la han escuchado. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, API tiene sus criterios para definir justamente las normativas, las directivas de calidad. Pero ILSAC dice, ¿sabes qué? Está bien, la base de API es suficiente para el motor convencional, pero nosotros como un grupo de fabricantes de motores americanos y japoneses entre otros, dicen, sin embargo, nosotros requerimos especificaciones mucho más severas, porque vamos a hablar de modelos de motores con últimas tecnologías. Entonces ellos marcan otro nivel denominado el ILSAC, que va también en un nivel evolutivo, comienza con el nivel 1, se denomina GF1, y hoy en día ya tenemos el nivel GF6. Es correcto. ¿Sí? ¿Qué hace GF6? Justamente toma la base de API y algunos aspectos todavía es más severo, todavía es más estricto, como mencionabas, hablando de la protección, por ejemplo, el árbol de levas, hablando de la compatibilidad incluso con combustibles alternativos como etanol, hablando, por supuesto, de reducir el fenómeno de consumo de aceite y, por supuesto, la protección a los elementos del catalizador para efecto de reducir emisiones y también el aspecto de la economía de combustible. Entonces, ¿qué es lo que dice ILSAC? Solamente los aceites de grados de viscosidad bajo pueden llevar esta certificación. ¿Cómo la vamos a denotar? Bueno, en el envase de aceite cualquiera, aparte del símbolo de API, con la especificación que cubre, vamos a hallar un símbolo que se llama estrella. ¿Sí? Y esa estrella, para nuestros amigos que están en el público, también la vamos a observar en el envase, cualquiera que sea. Esta es una estrella y tiene los términos para motores a gasolina, porque solamente aplica para motores a gasolina, y el hecho de que tenga la estrella significa que ese aceite fomenta, ayuda justamente a colaborar en la disminución del consumo de combustible, principalmente, además de las otras cuestiones que platicamos. Solamente pueden llevar la estrella los grados cuyo segundo bloque de números sea 30 o menor. ¿Sí? Solamente un 5W20, un 0W20, un 10W30, un 5W30 pueden llevar la estrella. Un 15W40 ya no puede llevar la estrella, ni un 20W50. ¿Sí? Esa es la idea con esta otra especificación de ILSAC. Hay dos niveles actualmente, el GF6A, que es el que asegura compatibilidad con los niveles anteriores, y un nivel 6B que ya va dirigido a motores de última generación, que justamente apoya lo que platicábamos hace un momento del grado 0W16. Es Toyota y Honda comentaste, así es, ¿no? Sus fabricantes. Qué bueno. Entonces, es un dato no hemos visto, o al momento todavía no nos preguntan en nuestro departamento de la recomendación para un auto que utilice 6B, pero ya están disponibles. Ya se adelantaron. Así es. De hecho, la otra vez, ahí invitamos a nuestros colegas que revisen las noticias que tenemos en la página de internet, en www.mt-mediothomson.com.mx, porque ahorita tocamos un tema de ILSAC, que es el GF6A, y nosotros subimos una noticia que es bastante interesante, en donde hablamos del término de la dilución del combustible, en donde actualmente la ingeniería en los motores, en el aceite, es tan alta que cuando hay una combustión dentro del cilindro, hay un porcentaje que en la noticia que está en nuestro sitio web, nosotros compartimos con ustedes, y es bien importante saber este dato, porque
el combustible se llega a ir de la cámara de combustión a mezclar con el aceite en las paredes del cilindro. Entonces ahí les recomiendo que vean esta noticia para que ustedes aprendan un dato nuevo, porque hay un porcentaje de dilución del combustible en el aceite para motores máximo a gasolina y para motores a diésel. Entonces ahí les digo, estamos en esta noticia, es un dato bastante interesante. Y regresando aquí, entonces ya aprendimos una nueva característica, que es el GF6A, que ya también ustedes están preparados para el 6B. Y bueno, viene otra pregunta. ¿Qué tan cierto o qué tan bueno, o si se puede o no se puede, porque siempre hay mitos, leyendas urbanas en el medio, de qué pasa si yo mezclo aceites primero entre marcas? Ok. Bien, acerca de mezclar, combinar aceites de diferente marca, sí, la respuesta sí se puede. ¿Qué debo asegurarme? Conservar el mismo grado de viscosidad y el mismo nivel de categoría de calidad API. Okay. Esas serían las limitantes, ¿no? Sí puedo mezclarlo, pero respetando el grado de viscosidad y el nivel de calidad API. ¿Por qué? Cuando modificamos el grado de viscosidad, van a suceder situaciones como las que nos platicaba bien Enrique. Oye, le puse un aceite más viscoso y ahora siento el auto más duro. No, cuando cambio de velocidad no siento que genere la misma respuesta. Y en algunos otros casos, otras manifestaciones todavía más importantes. Ruidos. Cuando paso de utilizar un aceite muy viscoso a uno más delgado, ruidos en buzos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este aceite no tiene el grosor necesario para realizar esa tarea, esa función de separar los elementos que están interactuando. Okay. Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Muy importante tu pregunta. Muchos usuarios cuando lo realizan, oye, es que cambié de la marca X y a la marca Z y la marca Z no sirve. Bueno, espera, lo que ocurrió es que tú modificaste el grado de viscosidad y estás obteniendo una serie de manifestaciones que son producto de modificar el grado de viscosidad. Y al revés, bueno, no al revés, si modifico la calidad también voy a tener signos. Principalmente, ¿cuáles? Humos. Oye, este aceite trabajaba bien, cambio el aceite y ya tuve humos. Bueno, es que ¿sabes qué? Metiste un aceite con mejor capacidad de limpieza y está removiendo algunos elementos al interior que el otro aceite no realizaba porque su capacidad de limpieza era menor. Era limitada. Sí, exactamente. Entonces, sí se puede respetando estas dos líneas de información. No, y fíjate que retomando esto acerca de la vida de los motores, del tipo de servicio que se les haga, nosotros debemos ser conscientes de que no va a tener el mismo desgaste un motor que le hagan su servicio cada 6 meses, cada 5,000 kilómetros, a un motor que le cambien el aceite cada que se acuerda el dueño del vehículo, ¿no? Que casi no pasa. Que casi no pasa, ¿no? Pero en ese sentido debemos de hacer conciencia, porque por ahí escuché un caso de que era un motor que le hacían servicio cada 30,000 kilómetros y de repente llega la persona esta y es que me recomendaron aceite sintético. Imagínense si tú le pones aceite sintético de una baja viscosidad a un motor con excesivo desgaste y que le hacen mantenimiento cada que se acuerdan, eso en vez de mejorar, ¿qué puede pasar? Se puede hasta desvielar el vehículo. Así es. Entonces debemos hacer conciencia del tipo de cuidado que tiene nuestro motor para hacer la selección adecuada del aceite que vamos a utilizar. Muy importante, y desde luego nuestros compañeros de la mecánica pues son también muy conscientes de ello. Cuando llega un cliente y les preguntamos qué aceite utiliza, no saben. Exactamente. O sea, se pierde el control, ¿no? Y ocurre lo que también en otro segmento mencionaba Enrique. Porque compré el aceite porque había una oferta. Compré el aceite porque me lo recomendó mi primo y le funcionó bien. Compré el aceite porque, ¿sabes qué? Que ya venía en un kit de afinación y pues hay que aprovechar esa oferta también. Pero desconocemos el grado de viscosidad, la categoría de servicio API, y ya decíamos ahorita, previamente, que sí puedo cambiar de marcas respetando esa información. Okay. Y ahora otra pregunta, hablando igual de intercambiar aceite. ¿Puedo yo mezclar un aceite monogrado con un multigrado o un multigrado con un monogrado? Ok, la respuesta sería no.
Ok. Cuando sí, solamente bajo un caso de urgencia, ¿no? Ok. Estoy en la carretera, y ya noté que el nivel de aceite es bajo, utilizo 15W40 y solamente conseguí un 40 y eso por suerte. Ujú. Se lo pongo, pues sí, pónselo porque es mejor Sí, necesito. que recupere el nivel, aunque no sea el grado correcto. Y pues la mejor recomendación es que cuando llegues ya a tu Ok. lugar de Hago el destino, reemplazo. pues hagas el reemplazo y coloques el aceite que necesitas, O sea, 15W40. digamos que no pasa nada si lo dejo, por ejemplo, como dices tú, ¿no? En un caso de emergencia, lo Emergencia. mezclé. Sí. Y no, o sea, digamos que obviamente si lo dejo por mucho tiempo, sí va a haber un Así es. problema, ¿no? Pero si es un caso de emergencia y no pasa más de 1 o 2 días, no hay ningún problema. Si ya quito ese aceite y le Exactamente. coloco el que Sí. marca el ¿Qué fabricante. es lo que va a ocurrir? Evidentemente que si tengo un aceite trabajando del tipo multigrado y coloco un monogrado, va a afectar pues las propiedades del multigrado. Exacto. Y en este caso las va a reducir, porque ya hablamos que el multigrado tiene una capacidad adecuada de Exacto, flujo y el exacto. monogrado está más limitado en ese sentido. Pero vamos, por algunos kilómetros o con el fin de llegar a mi lugar de destino, sí es mejor tener el nivel a estar desprotegido en cuanto a la cantidad de aceite en el cárter. Ok. Pero la mejor recomendación es solo en casos de urgencia, no como una práctica continua. Ok, y supongo que sucede lo mismo cuando mezclamos un aceite mineral y uno sintético. Así es. A lo mejor en un caso de emergencia que estoy en la carretera, lo que comentas, ni modo, ¿no? Pónselo, ¿no? Sí. Es mejor que tenga el nivel correcto de aceite a que Así no es. traiga, ¿no? Sí, sería la misma La recomendación. misma Ok, perfecto. recomendación, pero entonces en ese sentido lo que pasaría ahí es que disminuiríamos las capacidades que tiene el aceite sintético al ponerle uno mineral Así o al es. mezclar los grados de viscosidad de los aceites. Cierto. Ok. Y bueno, escuchamos también comentarios de algunos usuarios e incluso de gente que está en el mantenimiento y nos dicen, no, es que mira, como el aceite sintético está trabajando bien, pues entonces en el relleno le pongo el mineral, ¿no? Para ahorrar ahí un poco. O al revés, lo que es todavía peor. Tengo el aceite multigrado, pero como tiene una fuga, pues le ajusto con el monogrado, ¿no? Pensemos en lo que dijimos hace rato del número de movimientos que el pistón Sí, son está realizando. muchísimos. El pistón pues no va a distinguir si es un multigrado o un monogrado, va a seguir trabajando de la Sí, no, misma el manera motor. y estoy atentando, ¿no? Contra, evidentemente, la protección que debe tener este elemento, ¿no? Exactamente. Y bueno, el color de la botella, ya vimos que estamos hablando de una nueva tecnología, que es la Trisintética. trisintética. La botella es color dorado amarillo para las personas que nos están escuchando. Dorado, sí. Y bueno, ya hablamos de las 3 formas que yo puedo combinar en dado caso que sea necesario. Un multigrado con un monogrado, no pasa nada. Sí puedo cambiar de marcas siempre y cuando sean las mismas especificaciones Así entre es. ambas. Y la tercera era la de mezclar en un caso el sintético con un Mineral. mineral. Pero en esos casos de emergencia, ¿no? Hablando de mezclar viscosidades, mezclar tipos de aceite, mineral sintético, o sea, es un caso de Sí, emergencia. algo eventual. Algo eventual, un caso de Completamente. emergencia. Y lo que sí nos comentaba es que podemos mezclar de diferentes marcas siguiendo las mismas especificaciones del aceite, ¿no? Así es. Ok. Sí. Ok, me parece perfecto. Y bueno, hablando un poquito de capacitación, ustedes están dando capacitaciones, bueno, ahorita por el tema de pandemia, me imagino que todas sus capacitaciones son vía... En línea. En línea. Así es. Los colegas técnicos mecánicos, ¿cómo pueden obtener alguna o entrar a alguna capacitación con ustedes? Muy bien, pues desde luego la asistencia es gratuita. Tenemos publicadas las fechas a través de los medios electrónicos, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Ok. En la página evidentemente de la compañía van a hallar la publicación.
este jueves tenemos una sesión. Ok. Estos eventos de webinar se realizan los jueves cada 2 semanas a las 7 de la tarde y por supuesto todos cordialmente invitados. Entonces todos los jueves a las Todos los 7. juegos, cada 15 días. Cada 15 ok. días. Esta Ok, ok. semana tenemos evento, la siguiente no, y en la que 7 de sigue la noche. también. Ok, 7 de la entonces noche. para que nuestros colegas estén al pendiente de de las capacitaciones que están haciendo vía online, porque bueno, me imagino que en este año no hubo capacitaciones presenciales. No, nada. Sí, En bueno. sitio, nada. Todo en línea, jueves, cada 15 días, 7 de la tarde. Y los días lunes, Ok, también cada 15 días, tenemos otro evento. Es un Facebook Live. ok, Y tocando también temas de interés, no solamente de lubricación, también de aspectos de mecánica. Y también en el caso de Spotify tenemos la publicación de un podcast. ok, qué bueno, Sí, qué bueno. entonces tenemos estos diferentes frentes y bueno, la idea es justamente abordar temas de interés desde el usuario Exacto. hasta nuestros compañeros mecánicos especializados. Oye, Pedro, y también ahí vi en sus redes sociales que están con su proyecto ITR. Así es. Este proyecto, ¿de qué se arma? ¿Qué vemos aquí en este instituto? Muy bien. De hecho, ITR es el concepto global de un área, la de nosotros, Ok. que pues la idea es divulgar el conocimiento, transmitirlo. Uno de los medios, por supuesto, es la capacitación, pero también tenemos servicios ya particularizados de visitas, ¿no? Visitas Ok. a clientes, de atender, por supuesto, dudas, aclaraciones, principalmente con la base de clientes de nuestras áreas comerciales. Dentro de estas visitas, pues desarrollamos otras técnicas de, por ejemplo, análisis de aceite, hacemos monitoreos, buscamos la manera en que la gente del transporte, cuando utiliza nuestros productos, esté absolutamente segura de que el rendimiento esperado de nuestros productos se cumple ya en campo bajo las condiciones, evidentemente, de servicios, tanto para el servicio pesado como para el servicio ligero. Sí, tenemos, por supuesto, otras actividades relacionadas con esta atención que involucra, por ejemplo, la atención de quejas cuando se da alguna situación de inconformidad, pues también acudimos a estudiar cuáles son las causas que justamente pueden generar este detalle y explicarle al cliente cuáles son las soluciones, ¿no? Y por ejemplo, hablando de quejas, todos los departamentos de todas las empresas que se dedican al ramo automotriz tienen su departamento Así de es. quejas. ¿Cuál es, digamos, la que más te ha llamado la atención o que hayas dicho, a ver, o, no sé, algo que te haya causado impacto de decir, o sea, ¿cómo es posible que haya pasado esto? O que el usuario haya hecho un mal manejo del producto y que haya causado algo así que te haya dicho. O sea, que tú digas, no, o sea, no puede ser cierto que haya pasado esto. Pues hemos recibido diferentes llamadas y sí hay algunas que dicen, híjole, ahora cómo le ayudo, ¿no? Recuerdo una que nos llamaron y nos decían, oiga, el anticongelante, sí, ¿qué anticongelante? Bueno, pues uno de ustedes, de su marca. Ok, tratamos de identificar el producto Sí. inicialmente. Dígame, ¿qué situación tiene? ¿Alguna duda de aplicación? No, es que quiero saber si es venenoso. Bueno, mire, el anticongelante se elabora con un producto llamado glicol, que sí es tóxico, pero platíqueme. Es que ya se lo tomó el perro. No, bueno, ¿sabe qué? Mejor acuda con un veterinario, ¿no? Para que ya Sí. le puede decir. De hecho, bueno, yo sé que esto no se debe de hacer. De hecho, yo tengo entendido que el etilglicol le llama mucho la atención a los gatos. Resulta que cuando se formula, este glicol tiene un olor dulce. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos fabricantes de refrigerantes para motor añaden justamente un aditivo que se llama amargante para justamente repeler esa cualidad de ser dulce y que llame la atención, ¿no? Incluso a veces el mismo color, ¿no? Exacto, Llama la atención. Sí, exacto. Sí, que luego, bueno, dicen que no lo hagan, ¿no? Pero, o sea, que tengan cuidado. Aparte de que, pues, es un residuo peligroso el refrigerante que se tiene que almacenar Así es, con en sus ciertos lados. medidas. Exactamente. Obviamente no dejarlo porque, bueno,
independientemente que puede ser un gato, puede ser un animal, pues puede ser un ser humano, ¿no? O un niño o algo. Y bueno, creo que es algo que sí tenemos que cuidar. Y por ejemplo, hablando de alguna consecuencia a nivel del motor. Sí, también hemos tenido por ahí llamadas donde nos dicen, oiga, necesito que me ayude, ¿qué hago? Porque fíjese que tenía un bote de aceite, y ya se lo puse a mi carro, pero ya ahorita me estás diciendo el mecánico que no era aceite, que era combustible. Y ya, Caray. entonces, Sí, es que se da mucho almacenar gasolina en botes de aceite es. anticongelante. Sí. Sí, está Bueno, delicado. pues Y te ahí puedo dar- definitivamente, ¿sabe qué? Drene inmediatamente. Eso sí, su motor internamente está súper Sí. limpio porque la gasolina ya le dio una súper limpieza. Okay, Sí, ok. o sea, muchos eventos relacionados básicamente con a veces la falta de precaución, ¿no? Exacto. En la administración de los líquidos. Y lo que mencionabas muy importante, ¿no? De que también el usuario tiende a no tener conciencia de el efecto que puede tener un error de este tipo. Y bueno, sí es muy importante la identificación correcta, ¿no? De los fluidos. Sí, por ejemplo, un litro de aceite, no vamos a hablar ahorita de costos, pero lo que vale un litro de aceite puede verse reflejado en una reparación total de un motor, ¿no? Completamente. Ya estamos hablando de motores que utilizan aluminio, ciertas aleaciones que hacen que pues ya la reparación sea Costoso. mucho más O costosa. incluso no reparación, reemplazo completo. Exactamente, ya en muchas ocasiones ya el reemplazo es por otra unidad. Así es. Tocando el tema de las mismas capacitaciones, veo que tienen en el Instituto Roche France, creo que están haciendo unas caravanas con un tráiler y un motor. Sí, sí, en este tiempo de pandemia, por supuesto, ya hemos limitado este tipo de capacitación, pero esperamos que se reanude. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos diferentes formas de brindar la capacitación dependiendo del segmento. Okay. En el caso del servicio ligero, tenemos un convenio con Grupo Sedva. Ok. Entonces realizamos un programa de visitas al interior de la República. Aprovechamos la infraestructura de Grupo Sedva en cuanto a sus planteles. Se hace la convocatoria en el lugar y la idea, por supuesto, es colaborar con los compañeros de la mecánica que acudan a estas sesiones donde se realiza una sesión práctica en el término de mecánica que aborda temas de electrónica, por supuesto, de varios componentes a nivel reparación, y lo complementamos con la parte de lubricación. Okay. Y ahí, por supuesto, intervenimos nosotros directamente. Y, por ejemplo, si nuestro compañero Sedva habla del sistema de frenos, bueno, pues entonces nosotros hablamos de los líquidos de frenos y damos las recomendaciones pertinentes. Y dependiendo del tema, por supuesto, hacemos una serie de sugerencias para que el mecánico pues tenga una completa visión de cómo administrar este tipo de fluidos. Por supuesto, muchos de los temas giran alrededor de motor. Okay. Y entonces, decía yo, creamos una serie de jornadas. Empezamos en el centro de la República, vamos al norte, vamos al sur, vamos haciendo la logística, ¿no? De acuerdo a la zona de interés. Y estas fechas, bueno, me imagino que este año va a estar un poco complicado. El año que entra esperamos que se abra un poco más este tipo de capacitaciones presenciales. Y bueno, aquí, bueno, lo que le recomendaríamos a nuestros clientes, a los clientes Roche France, es que si quieren tomar un tipo de capacitación, lo hagan por el momento vía online. Así es. Estando pendientes de sus redes sociales. Y ya, por ejemplo, para el año que entra, si hay capacitaciones presenciales, que estén al pendiente de las redes sociales. Para que, la verdad, estuvimos en la feria de Pachuca, mi compañero Adrián y yo estuvimos ahí. Vimos que tienen el tráiler ahí, tienen el motor, lo tienen muy bien armado ahí. Sí. Y bueno, vimos que les dan capacitación, esa vez creo que fue de electrónica del motor. Y también, bueno, digamos que se matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Aprendes de la electrónica del motor y también aprendes todo lo que tiene que ver con los productos que ofrece Roche France, que son aceites, grasas. Y bueno, creo que ese tipo de capacitación vale la pena tomarlas, porque ahorita ya hablamos, por ejemplo, de términos que en lo personal yo no conocía. La capacitación creo que es muy importante porque le damos el resultado final del producto, porque nos queda claro que el aceite Roche France cumple las normativas,
pero no me va a funcionar si yo no tengo el conocimiento para saber qué tipo de aceite va a ocupar el motor de mi cliente, Sí, ¿no? la aplicación es muy importante. Exactamente, entonces ahorita en este podcast tocamos temas bastante puntuales de cómo elegir la viscosidad. Y bueno, ¿quieres hacer algún comentario, Adrián? No, nada más que comentar que estos temas que se tocaron son para tanto el usuario final como el compañero mecánico, y espero haya servido, ya que, como lo comentas, fueron demasiado puntuales y creo que a lo largo de este podcast logramos desmentir algunos mitos y que se generan día a día, porque como lo comentamos desde el inicio, incluso hasta entre colegas a veces las opiniones son diversas, y pues qué mejor que tener a alguien que conoce el tema a fondo, que es una buena fuente de información. Aquí el soporte técnico de Roche France, ingeniero Pedro, y que nos haya servido a todos, porque creo que el día de hoy nos llevamos bastantes datos importantes y buena información que nos van a permitir llevar el cuidado de nuestro motor al máximo, seleccionando el aceite adecuado. Oye, Pedro, yo te quiero hacer una última pregunta, claro, en cuestión de que, por ejemplo, nuestro amable auditorio quiera, por ejemplo, entrar en contacto con el servicio técnico. ¿Cómo lo podrían hacer? Muy bien, por supuesto a través de las redes sociales, pero de una manera un poco más directa. Tenemos un correo electrónico, justamente itr@rochefrance.com. Okay. Cualquier duda de aplicación, por supuesto, una guía sobre la aplicación de un producto, con todo gusto. No somos expertos en mecánica, pero si hay alguna situación asociada con el desempeño del aceite que muchas veces se refleja en una situación mecánica, con todo gusto la abordamos. Entonces es un referente para una comunicación más directa. Y decía, a través de las redes sociales también se puede, ya nuestros compañeros del área de redes pues nos dirigen ese tipo de comunicaciones, ¿no? Ok, y bueno, ¿dónde podría yo conseguir, digamos, de la manera más fácil los productos de Roche France? Sé que obviamente están en diferentes puntos de venta de refaccionarias, pero digamos que ya saliéndonos un poquito de lo normal, ¿en dónde podríamos adquirir también los productos Roche France? Muy bien, desde luego, como bien dices, pues hay toda la red de atención a refaccionarias, ¿sí? Donde la mayor parte de los productos están disponibles. Algunos, por supuesto, de aplicación diésel, los vamos a hallar en la refaccionaria diésel, que es un tipo de refaccionaria más especial, digamos. Uh-huh. En general, pues también podemos hallar los productos Roche France en las estaciones de servicio. Okay. Por ejemplo, las estaciones de servicio del grupo G500, de Hidrocina, de Oxogas, son lugares donde también pueden adquirir los productos. Okay. ¿Sí? Por supuesto, en la página están publicados todos los productos bajo el segmento correspondiente. Y en caso evidentemente, de que existiera alguna situación de no identificar dónde comprar el producto, también nos pueden escribir. Okay. Y ya nosotros, por supuesto, lo consultamos con nuestros compañeros del área comercial y les damos una sugerencia de dónde acudir. Te voy a hacer una pregunta que yo creo que te voy a sacar de balance. Ok. Sabemos que Roche France es una empresa 100% mexicana, cumple diferentes normativas, y no me extrañaría que Roche France estuviera en equipo original. Sin Así tocar marcas, nada más quiero confirmar mi teoría de que si Roche France tiene algún tipo de convenio con alguna armadora. Sí, por supuesto. Este tema es muy importante para nosotros, porque evidentemente en el nivel que buscamos ser una marca representativa del sector, uh-huh, siempre existe la necesidad de que se genere un vínculo con los fabricantes originales. Entonces, sí, por supuesto, para nosotros también es una oportunidad de negocio, y actualmente tenemos la oportunidad de trabajar con varias marcas de autos en el terreno del servicio okay, ligero, y también tenemos convenios con otras marcas, fabricantes originales,
donde les proveemos, por ejemplo, de aceite de motocicleta incluso, ¿no? Ah, ok, perfecto. Tenemos también una colaboración con una transnacional donde fabricamos el aceite marino. Hace rato tú mencionabas el caso de embarcaciones. Sí, por supuesto, también ese tipo de productos se manufacturan en planta bajo este tipo de acuerdos, y cualquier embarcación de gran calado que tenga la oportunidad de estar en un puerto de la República Mexicana, podemos ofrecerle el mismo aceite que podría estar utilizando en cualquier otro lugar. Okay. Sí, muy importante ese este comentario lo hice porque ahora en este podcast, con los temas que mencionamos, me queda claro, digo, yo tenía la teoría, no, nada más faltaba que me lo confirmaras, que la calidad que tiene Roche France es bastante buena, no lo digo yo, lo dicen los estándares de calidad, lo dice las certificaciones que tienen impresas en las botellas. Entonces yo en lo particular ya me quedo con otra idea más reforzada de lo que es el grupo Roche France, tanto en aceite como en otro tipo de productos. Y bueno, para nuestra audiencia, no tengan ningún no tomen ningún riesgo. Creo que el aceite que podemos utilizar sin ningún problema es el aceite Roche France, cumple con las especificaciones de equipo original. Ahora sabemos que Roche France está dentro como proveedor de aceites de equipo original, y bueno, creo que la marca lo avala. Las tecnologías que vimos que tiene el grupo Roche France son bastante buenas. Y ¿cómo ves tú, Adrián? ¿Cómo te queda perdón, si tenías alguna duda, creo que disipamos todas las dudas acerca del producto, y como lo comentas, cumple con las características de equipo original y en algunos casos la sobrepasa. Entonces no hay que tener duda alguna de que es un aceite que podemos utilizar sin ningún problema. Y pues lo que comentas, todas las certificaciones que podemos ver impresas en la etiqueta del producto, pues lo avala. API, SAE y ahora pues, la de la ILSAC, la de la estrellita. Entonces pues yo creo que no nos queda duda alguna de características del producto, funcionamiento. Y pues espero que esto le haya servido a nuestros colegas mecánicos para mejorar su día a día, y que sepan la manera adecuada de seleccionar un aceite a la hora de hacer eso yo creo al que hacer un servicio. Es lo importante, porque al elegir bien el aceite, pues obviamente a Pedro le va a costar menos trabajo, porque así va a recibir una menor cantidad de quejas. Que digo, siempre va a haber algo, ¿no? Algún desconocimiento, pero hacemos este tipo de encuentros entre marcas, MT, Roche France, precisamente para reducir el índice de devoluciones de ambos grupos, ¿no? De aceites, y en este caso pues nosotros de electrónica. Y hablando de electrónica, vamos a dar ahorita algunos números telefónicos de un distribuidor que tenemos, porque gracias a este tipo de eventos, de reuniones entre marcas, muchos colegas entran en contacto con nosotros. Posteriormente lo van a ver ustedes en el grupo de Facebook, Instagram. Muchos colegas van a tener contacto con ustedes. Y bueno, en este caso nosotros les vamos a dar los teléfonos de un distribuidor que tenemos aquí en México, que tiene diferentes puntos de venta. Una sucursal que se encuentra en Veracruz, de distribuidora de autopartes de pescador, es Dapesa. El número es 232-3249-000. Otra sucursal es en Dapesa León. El teléfono es 477-267-1200. La tercera sucursal se encuentra aquí en México, Dapesa México. El teléfono es 55-53-66-7700. Otra sucursal es Dapesa Monterrey, y el número es 8110-012700. Y Adrián, no sé, algo que le quieras preguntar a Pedro. Pues ya hablamos demasiado de motores a gasolina, ¿verdad? Cuéntanos, Pedro, ¿cómo andamos en el área de servicio pesado en motores diésel?
¿Qué certificaciones tenemos por ahí? Sí, por supuesto. El servicio diésel podemos decir que es más demandante en cuanto a que el usuario, que generalmente ya son departamentos de mantenimiento, hay una alta conciencia sobre el tipo de lubricante y por supuesto la calidad. Entonces aquí es muy útil contar con las certificaciones que emiten los fabricantes de equipo original también. Okay. Entonces, en el caso de los productos Roche-France, tenemos una línea bastante amplia, reconociendo que un mismo fabricante puede tener familias de motores y que no todas esas familias utilizan el mismo lubricante. ¿Por qué? Por lo que bien mencionabas al principio, Adrián, de determinado motor con un diseño particular y con requerimientos específicos, pues requiere también un aceite en la misma línea, ¿no? Con una serie de propiedades muy particulares. Entonces aquí cobra gran relevancia justamente tener cumplimientos de fabricantes de equipo original como Cummins, como Volvo, Detroit Diesel, ¿sí? En el caso también, por ejemplo, de MAN, son fabricantes de motores que, repito, tienen una gran diversidad de equipos y algunos de ellos con especificaciones muy específicas. Entonces, a veces ocurre que con un mismo fabricante hay dos o más especificaciones relacionadas con el desempeño del aceite. Entonces tenemos también esa serie de documentos. Sin problemas estamos en gasolina y tenemos para aventar también en el diésel. Así es, sí. Siempre, desde luego, como lo mencionabas, que el usuario, el cliente final se sienta con la seguridad de que hay un respaldo de los productos. Bajo, por supuesto, la línea que comentábamos previamente de una aplicación correcta, ¿no? Ok, también pues el día de hoy solo tocamos aceite lubricante de motor, pero pues sabemos que Roche-France tiene una gama tan extensa en productos. Estaría bien que en la caja de comentarios nos pusieran de qué otro producto les gustaría que habláramos, porque igual aquí con Pedro podemos hablar de anticongelantes, así es, grasas, líquidos de freno, aceite para transmisión. Entonces sería bueno que vinieras otra vez con posteriormente, gusto, Pedro, porque creo que estuvo bastante nutrida esta plática y que este tema da pero para más. Lamentablemente por cuestiones de tiempo tenemos que terminar, pero creo que sí tocamos los puntos más importantes acerca de los aceites lubricantes para motor. Pero cuéntenos qué otro tema les gustaría tocar aquí con Pedro para la siguiente emisión, una emisión posterior, pues platiquemos acerca de ese tema. Con todo gusto. Ok, bueno, pues en nombre de MT Thompson Latinoamérica, mi nombre es Enrique Escalante, mi compañero Enrique Sedas, les damos las gracias y más que nada a Pedro Cervantes de Roche-France, que estuvo aquí con nosotros, y esperamos que les haya agradado este podcast. Recuerden escribirnos, seguirnos en redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube como MT Thompson Latinoamérica, y cuéntenos de qué más les gustaría que habláramos en nuestro siguiente podcast. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias a todos, saludos.